Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Aquí comenzando un día más esta Plaza Paraíso que nos va a llevar hasta las 5:30 de la tarde. Hoy me van a permitir que les haya cambiado un poco el contenido de este programa, de esta Plaza Paraíso, que los jueves habitualmente, bueno, pues tiene otros contenidos. Los jueves hablamos normalmente pues de seguridad y de muchas otras cuestiones. Hoy hemos querido cambiar el contenido pues porque mañana conmemoramos un día que es el Día Internacional de la Violencia de Género. Y como los viernes es la tertulia habitual de nuestros amigos, los que siempre acuden a la cita de los viernes, pues hemos trasladado el día de reflexión de ese 25 de noviembre a este jueves 24 precisamente, y así de paso anunciamos lo que cada una de nosotras hará el día de mañana para reflexionar, como decía, acerca de este día. Les voy a presentar enseguida a nuestras contertulias de esta tarde, que por otra parte creo ustedes ya conocen. Pero antes, cabecera y comenzamos. Bueno, hay muchos conceptos que hoy queremos tratar en esta mesa y sobre todo queremos analizar, bueno, pues cómo han transcurrido estos 11 meses desde que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la Ley Integral contra la Violencia de Género. Les presento ya a nuestras amigas y contertulias. Sofía González de la Era, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es abogada. Anabel Prieto, muy buenas tardes, también abogada. Tenemos a Natalia González, que representa a Simón de Beauvoir, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Mariti Pereira, de la Asociación de Mujeres Violadas y Maltratadas de Asturias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicas, antes de empezar a analizar un poco el tema, quiero que veamos un videoclip que presentamos hace una semana aquí en este programa, en Plaza Paraíso, y cuyo contenido no es nada más y nada menos que la historia de una mujer que ha dicho basta ya. Es una canción, un videoclip que ha grabado la asturiana Tina Gutiérrez. Desquiciada de mirarme en el espejo, de borrar los puñetazos con resignación. Hace tiempo que desisto de los sueños. Empeñé mi piel en una ilusión. Las arrugas que me salen son recuerdos de la vida acorralada en esta humillación. Ya no sé si soy persona o vertedero, o me mata él o me muero yo. Más que harta de sentirme como un trapo, no me acuerdo del amor, lo que queda de sus labios es el eco del dolor. Fui la ingenua que creyó en aquel si quiero, y ahora esconde el matrimonio con gafas de sol. Si la muerte me separa de este infierno, o me mata él o me muero yo. Más que harta de sentirme como un trapo, no me acuerdo del amor, lo que queda de sus labios. Más que harta de sentirme como
Bueno, pues ahí que sirva como introducción a esta tertulia, ese videoclip de Tina. Más adelante veremos algunos datos también referentes a la violencia de género, una violencia contra las mujeres que ha ido aumentando a pesar de que se han puesto sobre la mesa ya pues alguna que otra medida, ¿no?, para atajar este tema. Yo la primera pregunta que quiero hacerle a nuestras invitadas esta tarde es ¿qué es para vosotras violencia de género? Porque yo creo que es la primera batalla que hay que librar. Saber cuál es la violencia de género para después poder regularla, ¿no?, y poder luchar contra ella. Sofía, ¿quieres empezar? Sí, yo la verdad es que violencia de género no entiendo el término. Semánticamente lo de género no lo entiendo. Es una violencia que se produce dentro de la unidad familiar, dentro del seno, para mí, dentro del seno de la familia, de un miembro o de varios miembros de la familia contra otro, con independencia de que sea hombre o mujer. Por ejemplo, en este videoclip que acabamos de ver, se habla, parece que la mujer ha estado en casa toda la vida muy bien y de repente se casa, y cuando se casa o tiene una pareja es cuando empieza a recibir malos tratos exclusivamente de su marido, cuando en su vida, dentro de su familia, pudo haber recibido malos tratos, bien sea por parte de los padres, bien sea por parte de los hermanos o de cualquier familiar. Pero no, aquí parece que solamente es el marido y además parece que solamente son las mujeres. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces en esa violencia contra la mujer también van a ayudar a otras mujeres. Eso para mí es la violencia de género. Hombre, para mí violencia de género es la violencia que evidentemente se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujer. No es solamente un maltrato la violencia de género es muchísimo más. Y tú misma estabas diciendo al principio que esa violencia de género la podían ejercer los padres, los hermanos, etcétera, etcétera. O sea, si vamos a hablar del concepto violencia de género, lo tenemos muy fácil en la conferencia de Pekín, en el año 95, que dices todo ataque inferido a una mujer que le supone un menoscabo, tanto el ataque puede ser físico, psíquico como sexual. Y le supone un menoscabo en su integridad física y en su dignidad. Eso es lo que se entiende como concepto violencia de género, porque es que entonces podríamos estar aquí hablando de qué entendemos por género. Porque claro, no es la violencia del hombre contra la mujer solamente como sexo, sino es una violencia que lleva todo un componente educacional, está amparada en toda una estructura social y eso lo hace que la víctima mayoritariamente sea mujer. Para mí eso es violencia de género. Anabel. Yo estoy de acuerdo con ambas partes y, por supuesto, violencia de género sí que en este caso es la ejercida contra la mujer. Pero lo que quiero decir con esto es que, en un sentido amplio, el concepto sí es ese. Pero lo que quiero dejar muy claro es que ese sentido amplio, que después veremos más adelante, desde mi punto de vista, no tiene que ver nada con el sentido que se ha dado en la ley, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que se pretenda decir una ley de violencia de género y lo que entiendo yo, o lo que puedan entender muchas personas por lo que es violencia de género. Violencia de género, yo pienso que efectivamente hoy por hoy se entiende la ejercida contra la mujer, pero ahí viene el problema, porque si es la ejercida contra la mujer es a cualquier mujer y en la ley no se recoge. Entonces, que distinga cualquier persona que lo quiera entender, lo que se entiende por violencia de género en sentido general y lo que se ha tratado de dar a entender como violencia de género. Lo que se ha tratado de dar a entender como violencia de género es exclusivamente aquellas personas o aquellas mujeres que están amparadas por la ley de violencia de género, y eso no es así. La violencia de género, yo creo que lo ha dicho muy bien, es la violencia ejercida a cualquier mujer, que por eso le llaman de género, aunque por supuesto para mí me gustaría muchísimo más que se llamara solamente de violencia, y que fuera contra toda una violencia, no con una violencia de género. Pero bueno, ya si nos centramos más en lo que es violencia de género, sería pues la que se va en contra de cualquier mujer. Me da lo mismo que sea pareja, no pareja, hermana, prima, lo que sea. Entonces es muy diferente lo que se entiende por violencia de género que a lo que la gente, cualquier persona que no tenga por qué saber derecho, que no todo el mundo tiene que saberlo ni conocer la ley, entiende hoy lo que es violencia de género. Natalia.
Yo me uno a la definición que hizo antes Mariti. La violencia de género es aquella que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer y que se ampara en la desigualdad social que sigue existiendo entre hombres y mujeres y en los roles tradicionales que hombres y mujeres tenemos en la sociedad. Nada tiene que ver, efectivamente, cuando estamos hablando de la definición de violencia de género, con el objeto concreto que luego hablaremos o abordaremos en la ley, que también, lógicamente, va contra la violencia de género, aunque ha destacado una violencia de género muy concreta, que es la que se ejerce en la pareja en concreto. No siempre tiene que ejercerse en la pareja la violencia de género y la ley ha tomado ese objeto porque, bueno, las víctimas que tenemos están ahí, la mayoría de las denuncias se producen en la pareja y eso es lo que ha querido erradicar, lo cual no quiere decir que solo eso sea violencia de género. Todas estamos de acuerdo, por tanto, que la mujer es la protagonista de esa violencia de género y de esa ley, por lo tanto, que se ha aprobado hace 11 meses y que es uno de los instrumentos que se ha puesto en marcha para atajar esta lacra social. ¿Vosotros veis que vamos por el buen camino con estas medidas que se están tomando? Bueno, pues la ley, la teleasistencia, la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la implicación de los profesionales de la sanidad para detectar los malos tratos y poder iniciar bueno, pues las denuncias desde la propia consulta. ¿Este es el buen camino? ¿Creéis que esto va a dar fruto? Y si lo está dando ya no lo sé, Sofía. Hombre, la ley a mí me parece que adolece de bastante vacío. Desde luego siempre es mejor tener algo que no tener nada y evidentemente es algo que se necesitaba esta ley. No obstante, uno de los vacíos que yo le noto a la ley es que la mujer tiene que presentar una denuncia para que se inicie un procedimiento o bien que en algunas ocasiones se detecta a través, como tú bien decías, de un parte médico cuando vaya con unas lesiones, pero es que la mujer no solamente tiene esas lesiones físicas que se pueden ver, puede tener unas lesiones psíquicas o puede verse, o esas lesiones físicas muchas veces no va a ningún médico porque esto produce vergüenza. El crimen en familia siempre está muy protegido, son cosas que no se ven hasta que no se pone en marcha el mecanismo de la justicia, porque la mujer lo inicia. Muchas veces puede decir un vecino, es que está pasando esto, si esta señora no denuncia, que si no denuncia es porque puede estar muerta de miedo, esto no se inicia. Esta es una de lo que yo más veo que pueda obstruir el que puedan ir hacia adelante. Y también hay carencia de medios. Tanto la teleasistencia está iniciándose, pero hay mucha carencia de medios y de posibilidades. No hay policías formados, lo suficientemente formados para poder asistir a estas mujeres y no todas tienen acceso a mujeres marginales, de grupos marginales, perdón. Mujeres de grupos marginales no tienen el mismo acceso, el mismo conocimiento, las mismas posibilidades de acceder a que se les pueda aplicar esta ley. ¿Estáis de acuerdo, Mariti? Creo que voy a estar en poco de acuerdo con ella hoy, pero bueno, nada. A ver, vamos a ver. Yo en principio creo que la ley era algo que se necesitaba ya en este país, ¿no? La carencia de medios la hubo siempre y es cierto que ahora también hay carencia de medios, pero por lo menos tenemos ya una ley específica que recoge el tema de la violencia de género, ojo, de los malos tratos. La violencia de género, ya dijimos antes, que era mucho más amplia y, por ejemplo, yo lo que encuentro de carencia en esta ley es que no se contemplan las agresiones sexuales, que no deja de ser otra violencia de género muy grave también para las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo dentro de esta ley me parece, en principio, que es muy nueva. Es nueva la ley, lleva 11 meses. En 11 meses no podemos pedir tampoco milagros. Pero creo que sí ha sido efectiva para las mujeres. No todo lo efectiva a lo mejor que quisiéramos que hubiera sido, pero sí que ha sido efectiva para las mujeres. ¿Hay carencia de medios? Bueno, yo espero que poco a poco se vaya avanzando y se vayan poniendo los medios adecuados para que la ley salga adelante. Pero lo que sí yo puedo, y no quiero caer en la autocomplacencia y decir qué buena es la ley y qué bien nos ha venido y todo es maravilloso, ¿no? Lo que yo sí veo es que, por ejemplo, el año pasado murieron 97 mujeres y este año han muerto 57 según las estadísticas oficiales. Ojo, yo también digo las oficiales porque sé que hay otras mujeres muertas que no se contemplan ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, las mujeres que ejercen la prostitución, etcétera, etcétera. Los menores
que están con esas mujeres que también mueren y son víctimas también de maltrato, etcétera, etcétera, eso no se contempla dentro de la estadística. Pero bueno, como yo espero que eso sí vaya avanzando y yo creo que la ley es el instrumento adecuado para ello, para mí es positivo. Y luego también otra cosa que quería decir es que siempre que se habla de la ley integral se contempla la parte jurídica de la ley integral. La ley integral es muchísimo más amplia, es de hecho una ley integral, es multidisciplinar. La ley integral tiene todo un proyecto de trabajo en el tema de la educación. La educación es fundamental, porque si decíamos que el concepto de género se basaba en una estructura y en una educación expresamente formada para maltratar y agredir a las mujeres, yo creo que la educación es primordial, es una base primordial para ir erradicando esa violencia de género, ¿eh? Entonces yo creo que hay que ver otros aspectos que tiene la ley y no solamente la parte jurídica, que todo el mundo hace muchísimo hincapié. Lo procesal es importante, para muchas mujeres es muy importante porque están sufriendo la violencia en ese momento y hay que darles una salida, pero también es importante que nuestra sociedad, una sociedad democrática, en donde se reconocen los derechos humanos y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, empiece a prevenir esa violencia. Y la ley lo recoge, y la ley trabaja en ello. Lo hace a través, bueno, pues de, por ejemplo, intervenir en los currículum de la educación desde infantil, primaria, secundaria, incluso en las universidades, pues introduciendo asignaturas como la solución de conflictos, ¿no? Y la igualdad entre ambos sexos. Anabel, ¿cuál es tu opinión sobre el camino que estamos llevando? Yo tampoco quiero aquí ponerme en contra de todas, ni mucho menos, pero yo voy a decir... Esto es un debate, ¿no? Claro, hay que ponerse en contra. No, es un debate y cuando me tenga que poner en contra, por supuesto que me pondré. Pero lo que quiero decir es que, como muy bien ha dicho anteriormente, la ley abarca muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros quizá lo vemos día a día más en el aspecto jurídico. Y es al que me voy a limitar. Por eso no me quiero poner, no porque sea un debate, no me voy a llegar aquí a decir de qué se habla que me opongo, no. Me voy a poner en lo que crea que me voy a oponer. Pero lo que respecta a lo que día a día podemos ver nosotros como abogados, pues sencillamente sí me opongo, porque no me gusta. No me gusta lo que veo, pero en nada. Sí es cierto que se atiende a las víctimas, en este caso que son ellas, y que día a día pues, se ve un número de denuncias que ahora mismo con las diligencias urgentes pues están viendo, y Sofía me dirá que sí, pero que son muchas. Empezamos porque lo está llevando un juzgado, que lo está llevando de la mejor manera posible, un juzgado que está sobrecargado porque no hay un juzgado específico para llevar estos casos, un juzgado que tiene que ver esto, o sea, ser juzgado de violencia de género y a la vez seguir siendo juzgado de instrucción con todo lo que lleva, porque como muy bien ha dicho antes, esta ley abarca mucho más, con lo cual se va a ver todo el problema civil que acarrea la ley, toda la situación laboral, todo el procedimiento después de separación y divorcio, todo eso lo va a ver el mismo juzgado. Hemos convertido a un juzgado de instrucción, que sigue siendo de instrucción, se ha sobrecargado enormemente porque es de instrucción, como lo era, con sus guardias correspondientes, con el juzgado de violencia doméstica y paralelamente con primera instancia al llevar todo lo civil que acarrea la ley, con lo cual a mí no me gusta desde mi punto de vista. Por otro lado, estamos viendo que ahora efectivamente hay muchas denuncias y que esas denuncias se tratan lo mejor posible, pero yo no veo que se haya adelantado mucho en cuanto a el resultado. ¿Y qué pasa? Pues porque con esto no quiero decir que todo el mundo que ha sido condenado tenga ya que ir, no, que yo soy la primera que estoy trabajando en otro tema y no quiero llegar a esa situación. Pero yo creo que se han creado muchas expectativas, o sea, a la mujer maltratada de verdad, cuando iba a salir esta ley, creía que iba a tener otros resultados que no tiene. Digo desde mi campo, desde mi punto de vista. Yo creo que se le ha concebido unas ilusiones que no llegan a realizarse y que ella misma queda pues como un poco decepcionada. Y esto es así porque, pues porque no se, ahora mismo, con los medios que hay, no se puede llegar a más. Entonces, pues de momento yo no creo que en el plano jurídico
se haya llevado, por lo menos aquí, en lo que yo estoy viendo, se haya llevado a unos, hombre, resultados momentáneos, de decir, se le ha dado un aviso, él ya sabe qué tal, pero yo creo que con eso tampoco se ha conseguido mucho. Natalia. Yo también voy a oponerme. Está claro que hay dos bandos distintos. Bueno, yo creo que la ley, para mí sí estamos en un buen camino. Evidentemente no hemos llegado, como muy bien decía Mariti, son 11 meses y efectivamente faltan todavía medios y efectivamente pues posiblemente los juzgados que están llevando la violencia sobre la mujer pues todavía no están suficientemente articulados, posiblemente sí estén sobrecargados, pero tiene muchos aspectos positivos y yo voy a hacer una valoración de acuerdo con la experiencia que tengo en el campo, en este campo y en la atención a las víctimas, ¿no? Para mí es muy importante que ahora las mujeres, si consigan una orden de protección, se queden en el domicilio y no tengan que salir. Y eso la ley sigue garantiza lo que ya estaba antes introducido con la orden de protección y eso es una realidad, es decir, que una mujer vaya a poner una denuncia, ponga la denuncia, se detenga al agresor porque en principio puede ser autor de un delito y a partir de ahí pueda tener ella unas medidas civiles que le permitan tener un tiempo en el cual puede ella iniciar un procedimiento de separación o de divorcio sin que tenga que ser ella la que abandone el domicilio, yo creo que eso es un logro importante y que eso sí que es una protección a la víctima y eso lo está garantizando la propia ley, aunque insisto ya se había introducido con la orden de protección. Sí que es verdad que a lo mejor tampoco el objetivo, ya hablaba, pues supongo, de las sentencias condenatorias que tampoco están llevando a lo mejor necesariamente a que un señor ingrese en prisión, porque tiene a lo mejor una remisión condicional, pero también es cierto que ya tiene una condena y que si vuelve otra vez a reproducir un hecho similar, pues sí que puede acabar en prisión. Y bueno, eso puede acabar en prisión y eso también significa para él un reproche social. Antes ese reproche social no se estaba dando de ninguna de las maneras. Una pena que en muchas ocasiones era una falta que acababa imponiéndose una multa que muchas veces incluso llegaba a pagar la propia mujer, creo que todavía es una condena que todavía protege mucho menos los intereses de las mujeres que lo está protegiendo en este momento la ley. El articular todas las medidas sociales que van unidas a la ley también es muy importante, el que una mujer pueda a partir de ahí salir o acceder a un ingreso mínimo como pueda ser la RAI o el que pueda tener efectivamente la teleasistencia de la que hablasteis anteriormente. Es decir, se articula una serie de medidas que sí que están empezando a proteger a las víctimas y de hecho estamos viendo un aumento de denuncias que están de alguna manera siendo un poco la respuesta, ¿no? Si hay más medios sí que las mujeres van a denunciar más. Yo creo que sí que se está en un buen camino. Evidentemente hay que evaluar la ley. Además, la ley prevé la evaluación, para empezar, que también es muy importante que una ley prevea esa evaluación y supongo que, lógicamente, cuando se vean los defectos que la ley pueda tener, pues que se meterán, o sea, harán mecanismos para modificarla, pero yo creo que es un buen camino y, desde luego, ha cambiado mucho el panorama de las mujeres víctimas de hace 12 años que yo empecé a trabajar en esta materia al día de hoy. No tiene nada que ver, es un color absolutamente distinto. Mariti, ¿estás de acuerdo en que las mujeres pueden estar un poco defraudadas, como decía Anabel, o te posicionas más bien a ver, no, a la par que Natalia? No, yo en este caso creo que, bueno, puede darse la circunstancia de que una mujer se cree una falsa expectativa pensando pues que, no sé, que va a cobrar inmediatamente una indemnización, que va a conseguir que su marido vaya a prisión, etcétera, etcétera. Tampoco conozco mujeres que tengan esas expectativas cuando ponen una denuncia por maltrato, ¿eh? O sea, el 99% de las mujeres que ponen una denuncia por maltrato lo que quieren es librarse del maltratador, pero no para meterlo en la cárcel, sino para que deje de agredirlas a ellas. Ojo. Entonces, quiero decir... ¿Para contestar? Sí, no. Entonces, quiero decir, a ver, por lo menos con las que nosotras trabajamos, y la asociación lleva 18 años trabajando en Asturias, ¿no? Y yo no me he encontrado, porque sé que a lo mejor vas a decirme, bueno, pues algunas denuncias falsas, algunos temas de separaciones y demás. Bueno, bien, yo... Quizá es que las mujeres que vienen más convencidas pasan por las asociaciones de mujeres, no lo sé porque tampoco hemos hecho una evaluación sobre ese tema, ¿no? Pero yo la verdad es que no me he encontrado con ninguna mujer que haya pasado por un proceso de este tipo, que ojo que la ley es que lleva 11 meses, hasta hace 11 meses era un calvario para las mujeres el presentar una denuncia de malos tratos porque encima se tenía que ir ella o el señor se quedaba allí, pagaba ella la multa, encima podía recibir más palizas, o sea, quiero decir que, no sé, parece como si estuviéramos hablando de que ahora las mujeres, o de siempre las mujeres, cuando denunciaban un maltrato, es como si se fueran a una cafetería a tomarse la merienda. O sea, y bueno, yo es que creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque el mensaje que se vende también puede ser, mira qué mentirosas son las mujeres, ¿no?
Y no Cuidado. se puede hablar ni de 0 ni de 10. Cuidado. Yo lo que sí Quiero que sé... entre Anabel porque Perdón. tiene Sí, que- pero tiene que yo lo que contestar sí primero. sé es que las 200 y pico mil denuncias que hay en este país, no sé qué tanto por ciento serán falsas, pero se supone que solamente se denuncia un 10%, con lo cual eso quiere decir que el 90% quedan por debajo, quedan ocultas, y a mí eso me preocupa, porque estamos hablando de un Estado democrático y en un Estado, ya lo dije antes, donde se respetan los derechos humanos. Quiero, por favor, que se respeten los derechos humanos de las mujeres. Puede haber alguna mujer que vaya con una denuncia falsa, no digo que no, pero si solamente se denuncia en el 10% y el otro 90% está escondido, la famosa punta del iceberg, eso quiere decir, pues mira a ver... No, o sea, podremos hablar mucho porque a lo mejor es que entonces ya duraría esto 4 o 5 horas. Hombre, puede durar toda la vida, ¿no? Claro, En ese debate podemos estamos. estar aunque televisemos toda una la hora, vida, el debate pero lleva yo muchos creo años, que ¿no? las mujeres, que además nosotras y Simone de Beauvoir y todas las organizaciones de mujeres somos realistas con las mujeres y les decimos lo que hay. A ver, hay una ley, hemos peleado por una ley, hemos conseguido cosas, pero claro, eso no quiere decir que tú ahora inmediatamente pongas una denuncia y vayas a obtener todo lo de la ley, porque hay algo de lo que nos olvidamos de la ley. La ley la trabajaron las organizaciones de mujeres junto con el Partido Socialista, se presentó en el Parlamento, fue aprobada por unanimidad, si mal no recuerdo, por todos los grupos políticos, pero nos falta la voluntad de quien luego tiene que llevar a efecto esa ley. Y cuando hablo de voluntad me refiero personal sanitario. Habría que ver qué voluntad tienen ellos y cómo entienden el concepto género y el concepto de violencia de género y qué les parece y qué opinan de los malos tratos. Policía, exactamente lo mismo. Jueces, exactamente lo mismo. Yo quiero un juzgado de violencia donde el juez o la jueza que esté, que no hago discriminación por cuestión de sexo, se crea el tema y conozca lo que es la violencia de género. Y me gustaría que bajara a la calle y hablara con esas mujeres víctimas de violencia de género. No que solo las conociera al día del proceso, sino que viera en realidad el sufrimiento de esas personas. Porque entonces a lo mejor la voluntad cambiaba y a lo mejor empezaban a funcionar mejor las cosas. Anabel, por alusiones. Por alusiones, sí. Vamos a ver. Yo creo que los dos bandos que antes decía Natalia, yo creo que aquí no tiene que existir ningún bando. Porque si en algo estamos de acuerdo es que no por ser nosotros abogados y por ir aparentemente en contra, es que admitamos lo que es la violencia. La violencia, yo desde mi punto de vista no la admito para nadie. Ni para mujeres ni para hombres. O sea, hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo para nada que a una mujer se la maltrate, ni estoy de acuerdo para nada que a un hombre se le maltrate, a nadie. Entonces, tenemos algo en común que es que no admito la violencia. Hasta ahí de maravilla. ¿Qué pasa con nosotros? Que quizá nuestra labor, por eso decías ahora mismo que te gustaría que lo conociera todos los que formamos parte de, porque la víctima es una, pero a esa víctima se la puede ver desde muchos puntos de vista. Entonces, claro, nuestra labor es verlas en unas circunstancias muy diferentes a las que vosotros veis. Yo nunca me atrevería a decir que una mujer pone una denuncia falsa. No me atrevería a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir, que yo creo que después se va a ver con posterioridad, es que con los medios que se cuentan en un juzgado existe algo que es tirar por tierra. Y nosotros estamos defendiendo tanto a mujeres, como acusación particular, como a hombres, porque estamos en lo que se llama, bueno, somos la defensa y estamos allí, o particulares o en un turno especial de violencia de género, creado por el colegio. Entonces, cuando nos toca ir de acusación o nos toca ir de defensa para un hombre, tenemos los mismos medios. Y estamos viendo cómo, sin que pongáis el grito en el cielo y sin que os parezca mal, que se tira por tierra una presunción de inocencia. Y se tira por tierra, nos guste o no nos guste. Y os lo estoy diciendo cuando yo defiendo a la mujer. Y os lo estoy diciendo como abogado. Entonces, vosotros la conocéis, por supuesto tenéis más trato con esa persona, podéis saber más sus problemas, podéis verla desde que la maltratan hasta que llega. Pero es que es muy raro que a nosotros nos llegue una denuncia, o sea, una mujer después de haber pasado por una asociación. Porque normalmente la mujer que llega por una asociación tiene el abogado de la asociación y nosotros no la vemos. Nosotros atendemos a personas a mujeres que denuncian y van al juzgado y tú cuentas con lo que cuentas. Y si tienes que defender al hombre o si tienes que defenderla a ella, ves que no te aporta nada, nada más que su palabra, que me parece muy bien y que yo no soy quien para decir que hay interpuesto una denuncia falsa. Pero es que tenemos que reconocer que no es lo mismo vuestro campo al nuestro,
porque yo la conozco en ese momento y porque yo tengo que decir, si voy en contra de ella, Dios mío, pero es que no hay nada. No digo, vuelvo a repetir, que ella no, que diga que es falso. Y si es él, pues bueno, me imagino que me dará sus argumentos. Entonces, en este momento, con lo que contamos en la ley, y hablo desde el punto de vista jurídico, en este momento con lo que contamos con la ley es en que no hay nada, a veces para desvirtuar la presunción de inocencia, y vamos, es que se tira por tierra. Se tira por tierra. Entonces, todas esas denuncias que antes dijiste que me parece que era el 99%, son las que... Exactamente. Y es que eso es lo que quiero que entendáis de alguna manera, porque ahora mismo decir que no estás de acuerdo con la ley de violencia de género es tanto como ir contra todo el mundo. Es como si dijeras, admito que a una mujer se le mata. No, para nada. O sea, yo para nada admito, yo he tenido la gran suerte de no ser maltratada, la gran suerte. Podía haber sido una de las maltratadas. Yo, desde luego, aunque yo no lo haya sido, yo tengo que ver tanto a la mujer como al hombre. Entonces, yo vuelvo a repetiros, no tengo el conocimiento que tenéis vosotros, yo las tengo que ver en un juzgado, en un momento, y como sean unas diligencias urgentes, en rápidos minutos. Y eso lo ve y lo tiene la ley. Pero eso... Natalia. Eso no varía mucho, quiero decir, nosotras trabajamos en asociaciones de mujeres y sé que tanto la de Mariti como la mía atendemos mujeres con las que llevamos años, mujeres con las que tenemos un trabajo previo y también mujeres que vienen con la citación del juicio rápido para allá y trabajamos con ella para allá. Quiero decir, la situación no tiene por qué ser una situación distinta. A lo mejor lo que puede ser distinto es que sí tenemos una especialización y que en este momento, pues, y también te digo una cosa, las abogadas de la asociación pues son abogadas sin más. Supongo que las de la asociación de Mariti exactamente igual, con lo cual también hacen papeles de defensa, a lo mejor no en esos casos, pero sí en otros. Quiero decir, sí, seguimos estando en el mundo jurídico todas. Y por supuesto, evidentemente, existe un principio de presunción de inocencia y por supuesto existe un procedimiento penal con las garantías. La ley integral no toca ese tema. Si te refieres a darle menos garantías al hombre en su defensa con respecto a otros procedimientos, no es verdad. No hay nada que se diga en ese sentido. La ley, si no, pues dime qué artículo lo dice, porque lo desconozco. Elena nos dará lo desconozco, el guión. Quiero decir, nuestro trabajo es arduo en la defensa, por supuesto, y en la acusación, en la proposición de pruebas. Quiero decir, ese es nuestro trabajo. Y te puedo garantizar que cuando se consiguen sentencias condenatorias es porque efectivamente el juez llega a ese criterio de acuerdo con lo que se le ha planteado al juez y no se consigue el 100%. Porque si se consiguiera el 100% yo te lo diría, seríamos nosotros estupendos, pero no es verdad. Hay veces que no pueden ser. Vamos a ver, Natalia. La ley no está tocando eso. Anabel y luego Mariti, por favor. Anabel, respondes, da por lo favor. mismo. Sí. Bueno, yo quiero decir que aunque nosotros no pertenezcamos a una asociación, yo no quiero decir con esto que vosotros seáis menos abogados, ni mucho menos. Todas somos colegiadas y punto. Y por desgracia todas pagamos lo mismo. Hasta ahí de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que vuelvo a insistir en el conocimiento que nosotros tenemos con ellas. Es que en muchas ocasiones las vemos en el momento del juicio, en muchas ocasiones. Y te dicen, bueno, yo es que no tengo nada más que la denuncia. Y en ese mismo momento, la defensa como acusación para ella o la defensa cuando te toca en contra del hombre va un abismo. Y todos pasamos por todo el procedimiento, o sea, pasamos por el interrogatorio, por las pruebas que os voy a contar, que no tengo por qué daros una clase de procesal, lo sabemos todas, pero hay tal diferencia, y no digas que te dé artículos porque el procedimiento es igual para el hombre que para la mujer, solamente que vemos, y yo te hablo por mí, yo no quiero meter al colectivo porque no lo quiero meter, te estoy hablando de mí, yo veo que hay una presunción de inocencia que no se valora. Sí, bueno, hay una presunción de inocencia que según tú no se valora, pero lo que sí se valora muchísimo es la responsabilidad de la mujer siempre en este tipo de delitos. A mí me llama la atención como si yo voy a denunciar que un individuo me ha robado el bolso y lo detienen y aunque no le pillen con mi bolso, ese señor, me parece a mí que la presunción de la inocencia de él era verde y se la comió un burro.
Y yo, está clarísimo que he denunciado, que me han robado el bolso y mira tú por dónde, a mí que me subsanen esa situación. Sin embargo, en el tema de la violencia de género, porque eso es también violencia de género, la mujer es responsable siempre de demostrar que ha sido víctima. Nunca se tiene en cuenta lo que haya estado pasando ella. Se tiene en cuenta la presunción de inocencia del agresor. Me parece muy bien, es un tema constitucional y no sé qué, no sé cuánto. Pero por favor, tengámosla en cuenta a ella. A ella. A mí no me vale que me digas, es que la vemos 5 minutos. Yo creo que cuando una mujer es víctima de malos tratos, con 5 minutos es suficiente, porque si no habría un problema. Si no, hay otro problema. ¿Qué pasa con las mujeres víctimas de violencia de género a nivel psicológico o emocional? Esas mujeres que no van a tener nunca su derecho a que les reconozcan el ser víctimas, porque claro, si las veis 5 minutos no vais a poder valorar el daño emocional o psicológico que tengan. O sea, es que entonces, si no hay denuncias, no existe ese tipo de violencia, pues ese tipo de violencia lo sufren muchísimas mujeres. Entonces, yo es que ya como que me canso, por decirlo de alguna manera, de explicar que eso también es violencia, ¿por qué siempre en el tema de la violencia de género, de los malos tratos, de las agresiones, todo lo que es referido a violencia que pueden cometer con nosotras, siempre tenemos que tener esa responsabilidad de demostrar, de convencer a todo el mundo de que eso que decimos es cierto? Cuando en otro tipo de delitos no hace falta convencer a nadie, o sea, yo pongo la denuncia y eso va a misa. Y eso va a misa. Y a mí me llama la atención que en el caso de la violencia... Vamos a ver, yo no lo veo así, vamos, yo evidentemente soy mujer y la violencia, quizás por ver a otra mujer, la violencia contra las mujeres, quiero dejarlo bien claro, a mí me duele y muchas veces, y por eso me duele por el mal uso que se puede hacer de esta ley. Y cuando tú te refieres a que tiene que probar en el proceso, como bien decía Natalia, hay unos principios y uno de ellos es el de la carga de la prueba. Tanto si rompas un bolso como si te pegan un castañazo. Exactamente igual. Bueno, no es igual como tampoco que maten a otra persona, como tampoco que te rompan... lo que yo comentaba hace un momento, ahora cambió el Código Penal y en estos momentos, antes el top manta, antes había que tener una denuncia previa. Como no los pescaban nunca, ahora vale, no hace falta denuncia. Aquí, en la violencia de género, una mujer, como no vaya a denunciar, el vecino puede estar viendo cómo la machacan, que como esta señora no denuncia, nadie mueve un dedo. Pero es que da la casualidad, y esa es la práctica habitual, bien en el proceso hay unos principios, y tú bien lo sabes, lo que estabas comentando, pero teniendo en cuenta la presión social a la que se ven sometidos los jueces, la presión social. Esta ley fue fruto de una presión social. Antes, cuando no había esa presión social, no había ley. La ley antiterrorista también, ¿eh? Bien, pero es que en estos momentos estamos hablando de esta. Ya. Es como fruto, está aquí por una presión social. Tú haces mucho hincapié en los derechos fundamentales. Aquí solo se han saltado a la torera. Porque, por ejemplo, las parejas homosexuales, si una mujer lesbiana es agredida por su pareja, no se aplica esta ley a las parejas homosexuales, eso es lo primero. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay que me diera a mí una paliza mi marido o mi novio o quien fuera, a que me la diera mi novia, mi mujer o quien fuera? No sé exactamente, porque ninguna, bueno, pues no se les va a aplicar. O sea que los derechos fundamentales de estas señoras están aplastados. Claro. Ojo. Sí, pero no de la misma manera, de la misma manera. Las penas son inferiores y no es lo mismo. No, pero es que aparte de eso, vamos a ver, no es lo mismo que yo lesione a un hombre que él me lesione a mí. Yo tendría un mínimo de 3 meses, mientras que él tiene un mínimo de 6 meses. Es totalmente diferente. La presunción de inocencia, yo soy abogada, me tocan sobre todo, como bien decía Anabel, sobre todo temas por el turno de oficio. Y yo he visto muchas mujeres que han mentido. Mal uso de la ley. Hay muchas mujeres, y yo lamento muchísimo que hay muchas mujeres que están realmente maltratadas porque esta ley se creó para el paradigma de la mujer realmente maltratada, que está tan sumamente anulada que la pobre no sabe ni siquiera que podría denunciar y que puede tener una vida mejor de la que tiene. Eso no lo sabe. Y desde luego, lo que tú decías, posiblemente estas personas que pasan por vosotras, y espero que pasen muchas más, o que lo van a denunciar y que quieren salir adelante, tienen muy pocas posibilidades. Primero, porque no saben. En segundo lugar, porque después la sociedad no las va a admitir bien. Y el miedo a que no las vaya a admitir bien porque la sociedad las rechaza. La sociedad rechaza a las
mujeres maltratadas. Ese es el día a día. Y por otra parte, estas mujeres que van a acabar planteando las denuncias y que nosotros conocemos, la ley, esta presunción de inocencia, tratándose del hombre, no va a tener que probar, porque vamos, la ley lo que dice es que con motivo de una discriminación. Vale, con motivo de una discriminación, pero es que ahí tú lo planteas. Se supone que es que me está pegando mi marido por una discriminación. No, eso uno no se para a pensarlo, aunque la ley lo esté diciendo. Pero es que las mujeres que nosotros conocemos, muchas de ellas están amparándose en esa ley porque la presunción de inocencia se va a obviar por el hombre. Si ella dice, a mí me pegó y llevo un parte médico, nadie va a pensar que no va a ser por eso. Pude haberme hecho la herida de cualquier otra manera, pero si yo lo digo, desde luego yo las tengo todas las de ganar, porque al hombre no le va a aplicar esa presunción de inocencia de la misma manera que se me aplicaría a mí. Y eso es el día a día del derecho. Y yo he tenido muchos dolores de cabeza y muchos disgustos porque he visto esto. Y que mujeres que han conseguido sentencias condenatorias porque esa presunción de inocencia del hombre no se ha aplicado y se han salido con la suya. Y eso me parece, y a mí me duele mucho, porque las verdaderas mujeres maltratadas se les está haciendo un flaco favor con este tipo de situaciones. Natalia. Me gustaría, para empezar, me gustaría saber dónde, según vosotras, se encuentran esas verdaderas mujeres maltratadas, porque a lo mejor resulta que todas las que atendemos nosotras no lo son, no lo sé. ¿Dónde, según vosotras, no? Perdona, no. A ver, hay mujeres maltratadas, pero hay mujeres maltratadas, maltratadísimas. Y desde los centros y desde los centros los servicios de atención a la mujer, te puedo garantizar que atendemos muchísimas mujeres que son objeto de maltrato, que a veces son conscientes de ese objeto de maltrato y otras veces ves tú la situación de maltrato porque ellas te lo están relatando, aunque no le estén poniendo ese título, pero tú lo estás viendo. Y hay muchísimas mujeres que para nada se van a plantear interponer una denuncia. Es decir, no ven tampoco la salida necesariamente en la denuncia. Te lo digo tal cual, y es decir, a veces son informadas posteriormente, pero que no van demandando eso. Para seguir, muchas mujeres, o la gran mayoría de las mujeres, como bien decía antes Mariti, cuando te vienen a ver, no están buscando una condena a su agresor, buscan algo tan sencillo como es que este señor me deje de agredir. Eso es lo que quiero, que me deje en paz, tal cual. No estoy pensando ni en 6 meses de prisión, ni en 3 meses de prisión, ni en ninguna otra condena, ni tan siquiera. Es más, muchas lo que pretenden es incluso que el juez le ponga en su sitio, que le diga que eso no lo puede hacer. Y a veces cuando conocen exactamente en qué consiste un procedimiento penal y en qué consiste la condena que se le puede imponer a este señor, pues a veces incluso se asustan de la respuesta penal que tiene esta acción concreta que ellas están tan acostumbradas a tener. Por otra parte, me gustaría saber realmente cuál es el beneficio que una mujer puede obtener de poner una denuncia, porque no lo tengo claro. Porque vosotras podéis plantearme que una posición de ventaja dentro del procedimiento de separación, mira, hoy por hoy, con la ley de divorcio nueva, realmente no hace falta ninguna causa para separarse o para divorciarse. Aunque la ley haya cambiado en julio, realmente hace mucho tiempo que ningún juez deniega una separación a una pareja, aunque no tenga una causa tan clara, y hablan de la affectio maritalis, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿qué ventajas? Las económicas. Yo no conozco ninguna mujer objeto de maltrato que tenga una pensión compensatoria mayor que otra que no sea objeto de maltrato, ni tenga una pensión de alimentos mayor que otra que no sea objeto de maltrato. Todo lo contrario. Incluso a veces las consecuencias son más negativas que positivas. Tampoco van a conseguir una ventaja ni con respecto a la custodia de sus hijos ni respecto a las visitas de sus hijos la mayoría de las veces. Quiero decir, ¿dónde está la ventaja? En ningún lado. Es más, yo tengo casos de mujeres, de esos casos 10 entre comillas con la aplicación de la ley, que han puesto la denuncia, que ha sido un juicio rápido, que ha habido una sentencia condenatoria con conformidad de 6 meses de prisión y que la mujer está fatal, está hundida y se siente absolutamente mal, pues porque su nombre salió en el juzgado, porque en el pueblo todo el mundo sabe que ella le denunció y se siente incluso culpable de la respuesta penal que se le ha dado a ese hombre. Entonces no entiendo todavía dónde está la ventaja que una mujer puede tener en poner una denuncia falsa. Puede ser que en algún momento, por la rapidez que consigue o el efecto rápido de la justicia, en algún momento muy puntual. Y a veces, incluso de eso tenemos culpa, y me incluyo los propios letrados, porque a veces buscamos esa fórmula para decir, bueno, pues mira, por aquí podemos conseguir a lo mejor una orden de protección o unas medidas. Puede ser que eso se haya usado. Sí. Y detrás de eso no está la mujer que decide poner la denuncia, sino a lo mejor el letrado
que busca ese camino para un efecto. Pero no digamos, por favor, que las mujeres son las que denuncian falsamente, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Perdón, no estoy generalizando, ni estoy hablando de ceros, ni de dieces, ni de blanco, ni de negro. Estoy hablando de situaciones. Pero es que estamos hablando de un caso, de una situación muy seria, evidentemente, muy dura, que las evidentemente, mujeres tardan mucho en contar y que si desde aquí un poco lo que estamos dando es la idea de que las mujeres denuncian alegremente. No es esa la estamos intención. Desvirtuando absolutamente perdón, mi intención, el problema, perdón, disculpa, solamente un segundo nada más y luego evidentemente Anabel, es plantear las dos situaciones que vemos y hablar de todo en general, no hablar ni de blanco ni de negro, porque yo soy la primera en que estoy en contra de la violencia contra cualquier persona y especialmente en este caso contra las mujeres. Yo creo que está claro, sí, desde luego. Está claro que todas estamos de acuerdo en que esto hay que acabar con ello, ¿no? Sí, evidentemente. Solo que aquí estamos constatando dos realidades. Lo que se trabaja todos los días en un juzgado y lo que llega a las asociaciones que se deriva a un juzgado. Yo creo que esa es la diferencia, por echaros un cable, para que nuestros espectadores no piensen, ¿verdad? Bueno, pues que aquí se está a favor ni aquí se está en contra, sino que hay... Diga de ninguna mujer. Efectivamente, evidentemente. ¿no? Anabel, venga. Bueno, para Mariti. Quiero decir lo siguiente. Antes creí entender, igual entendí mal, que nosotros en 5 minutos teníamos que defender y ver todo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hablo por todos mis compañeros y por el mío propio, que nunca se ha dejado defender a nadie aunque sean 5 minutos. Se las ha defendido muy bien. Es que no la has defendido, has acusado en su nombre. No, perdona. No, a la que es víctima. ¿La defiendes tú? La defiendo no, yo. A la víctima no la tienes que defender, a la víctima tú tendrías que acusar en nombre de ella. No, perdona, sí. Pero en ese momento, al tener un abogado en contra... No, pero es que eso es concepto género también. Eso es concepto género. Ahí no estoy de acuerdo, perdona. Sí, eso es concepto género. No estoy de acuerdo. No tienes que defenderla porque se supone que la defiendes, entonces ¿por qué? ¿Porque miente o por algo? No, la acusas en su nombre. La defiendo para hacer ejercitar sus derechos. Acusas en su nombre porque tiene el derecho. No, perdona. Acuso en términos jurídicos. Y la defiendo a ella como persona y como mujer, porque ella en esos momentos no tiene nada más que una representación. Y esa representación, porque ella tiene la necesidad por ley de tener un abogado y un procurador, yo estoy defendiéndola contra el otro abogado y defendiéndola. La representa un procurador y la defiendo yo. La estás representando y estás acusando en su nombre. No vamos a llegar a un término. Vale. Los espectadores de a pie que exactamente. Yo sigo diciendo que a esa mujer se la defiende perfectamente. Con 5 minutos, con 2, con 1 y con 3. Se la defiende perfectamente o según tú se acusa a la otra persona. Me da lo mismo. Pero vamos, eso ya para empezar, que nos quede muy claro. Porque con esos 5 minutos, como además tiene la gran suerte y la felicito porque la ley está de su parte, no hace falta mucho más. Eso ya empezando por ahí. Más todo lo que trae con ella. Sí, me da lo mismo, o sea, más todo lo que trae con ella. Porque en esos 5 minutos somos nosotros también, y su señoría, el que la manda al forense. La ve el forense y ratifica todo lo que ella va a decir. Bueno, dicho esto, os diré que, no sé si dará tiempo o no, pero ya de mano estamos viendo lo que es esta ley y yo solo oigo decir aquí que, bueno, que puede tener fallos, pero que tiene que cambiar. Yo hoy por hoy voy a hablar de la ley en el día de hoy. Si tiene que cambiar, problema de la ley, problema de quien tenga que cambiarlo. Pero hoy por hoy tengo que decir que esta ley, bajo mi punto de vista, es totalmente anticonstitucional. Y lo voy a decir porque así lo creo y así lo veo. Y no lo veo porque vea yo que hay denuncias falsas o porque no las hay. Yo en eso no entro. Para eso está un fiscal, que es el que lo tiene que ver, y después su señoría, quien tiene que tratarlo. Pero hoy por hoy, lo que estoy viendo yo, bajo mi punto de vista, es que es una ley totalmente anticonstitucional. Y es anticonstitucional no porque lo diga yo, porque es así, mirando, teniendo en un lado la Constitución y en otro lado la ley. Que se haya hecho o se haya llegado a creer que efectivamente el fin es muy bueno, no lo discuto. Que el fin sea muy bueno, que se hayan quitado muchos agresores, que todo lo que quieran, no lo discuto. Pero que me parece, desde mi punto de vista, tremendo, que solo refleje la situación de la mujer como pareja, de que en el mismo seno familiar una hermana puede ser agredida y no se la incluya, de que una madre, eso me parece vergonzoso como mujer,
ya me meto hasta metida en el término de género como mujer, me parece. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas, como mujer y como abogado. Me parece tremendo, porque de verdad, antes yo sabía que, o sé, o todos sabemos, que había una ley de violencia y que toda la persona, al ser una ley de violencia, puede incluírsele. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente lo veo así, sino también lo ha reflejado Sofía. Hoy estamos en una época donde están admitidos los matrimonios homosexuales. No se contempla para nada. No se contempla para nada. Y puede ser una mujer, hablo ya no de dos homosexuales, sino... Luego, otra cosa grandísima que veo es es que están desprotegidos totalmente los hombres. Y si estamos luchando por antes del género viene la violencia, Dios mío, es que hay hombres maltratados, y muy maltratados, ¿eh? Entonces, yo... sí, voy a seguir. Después hay hombres muy maltratados, y no solamente con una bofetada, hay muchos malos tratos psíquicos. Y hoy por hoy el hombre, junto con lo que dije antes de la falta de de la presunción de inocencia, el hombre está súper desprotegido. Y con esto no quiero decir que la mujer, y yo como mujer lo digo, que he tenido muchas críticas por movimientos, y me da lo mismo porque soy mujer, pero también soy abogado, y me gusta leer la ley. Yo como mujer y como abogado veo que hoy un hombre, si cualquier mujer quiere decir que ha sido maltratada, lo puede decir. Y esto va en contra de la propia mujer maltratada. Hay muchas mujeres maltratadas, que es una verdadera pena que esto vaya día tras día y que se pierda el concepto de lo que es. Y vosotros las veis, y yo no quito para nada que vosotros veáis muchos casos y muy sangrantes. Pero lo que decías tú antes, de que por lo menos la mujer se siente más satisfecha y se ha quitado el agresor de delante, yo te puedo decir que por circunstancias he defendido 3 veces ya a la misma mujer. O he acusado al marido, para que no vuelvas a lo mismo, o he acusado al marido, 3 veces. Luego, eso me dice, primero, que no se lo ha quitado de encima. Segundo, que ella misma no se lo ha querido quitar porque ella misma, aunque tenga una ley y una orden de alejamiento, ella misma le dijo que volviera. Y no solamente le dijo que volviera, sino que ella misma, y eso sí que os lo digo desde ahora, cuando defiendo al hombre y veo que una mujer le ha llamado para volver a su casa y para estar con ella, pido automáticamente que se abran diligencias penales contra la mujer porque está favoreciendo el nuevo delito de incumplimiento de medidas, y lo pido y lo digo, ¿me entiendes? Eso yo lo veo todos los días. Entonces, desde aquí, la batalla que vosotros estáis peleando, que no lo pongo en duda, que es estupenda y maravillosa, también vosotros ver lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es el otro reverso de la medalla. Luego no es ni todo blanco ni todo negro. Bien. A ver, los grises. No, es que claro, Las tonalidades. Yo antes había dicho que hablar de violencia de género podía llevarnos aquí 2 horas. Horas y horas. 2 o 3 o 4. Sí. Vamos a ver, nosotras hemos tenido y seguimos teniendo mujeres a las que les hemos llevado un proceso, 2, 3, 4, y siempre contra el mismo agresor, su pareja. Claro, es que la violencia de género, en este caso el maltrato, es mucho más complejo que una simple denuncia. Es muchísimo más complejo. ¿No? Es que hay toda una serie de factores y de variables que están ahí metidas, porque es una relación de afectividad, es que quien te maltrata es la persona con la que tú querías compartir tu vida y hacer una vida de futuro con él. Es que hay muchas cosas, ¿no? Y a las mujeres se nos educa de una manera para soportar, para tapar, para aguantar, intentar cambiar, etcétera, etcétera. Claro, eso es el género, es que eso es el género, ¿no? Entonces las mujeres sí que es cierto que ponen una denuncia, que a lo mejor le preparas el juicio y cuando llegas allí pues se ha amigado con él, como dicen ellas, es que me amigué con él y demás, ¿no? Bien, estamos de acuerdo en eso. Esa es una lucha muy importante para entender lo que es la violencia de género, y para entender lo que es el maltrato. Pero yo insisto, no es solamente quitarle al hombre de encima, es hacerla entender más cosas. Cuando tú me decías que yo había dicho que vosotros en 5 minutos las veíais, no, es que en 5 minutos lo dijisteis vosotras, que vosotras podíais solamente en 5 minutos verla. Me dijisteis, en 5 minutos podemos verla y entonces, claro, en esos 5 minutos vosotras... Pero la defensa, por supuesto. Claro, yo estaba diciendo lo que nosotras veíamos de las mujeres víctimas de maltrato.
Y en 5 minutos pues yo puedo entender que es complicado bueno, pues verlo todo. En cualquier caso, yo me planteo, ¿en algún momento los abogados y abogadas habéis trabajado cuando estaban las mujeres muriendo y habéis intentado hacer todas esas cosas que hacéis ahora con las mujeres que denuncian de forma falsa cuando eran los agresores y no existía una ley que protegiera a las mujeres? Porque si yo no soy abogada, pero si yo mal no recuerdo, el delito de malos tratos se pone como delito, creo recordar, en el año 99, no, 99. En el 89 es el de agresiones sexuales, cuando cambia. Habitual, en el 89 no, pero en el 90, sí, pero no lo cumplen. Se modifica en el 99. O sea que hasta el 99 no existía el delito como delito penal del maltrato. ¿Qué pasaba con todas esas mujeres? Porque claro, si te pones a mirar desde el año 95, ya no te voy más allá, del 95 al 2005, pues es un promedio de 90 a 100 mujeres muertas al año. ¿Qué pasaba con eso? ¿Por qué no le preocupaba a nadie eso? Y sin embargo ahora que hay una ley integral de violencia de género, ahora que las mujeres pueden tener una cobertura legal y unas coberturas sociales, ahora entonces a la gente, a todo el mundo le preocupa el maltratador, le preocupa el agresor, su presunción de inocencia, sus derechos constitucionales. Y yo pregunto, ¿y dónde estaban los derechos constitucionales antes de aquellas mujeres que morían o que tenían que salir corriendo de su casa sin nada, que se quedaban sin pensión? Cosa que sigue pasando porque muchos maltratadores, sí, la ley puede decir que tienen que pasar 200 euros de pensión, pero no la pasa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con aquello? ¿Por qué nadie se preocupaba? Y luego me dicen, esta ley es inconstitucional porque deja a los hombres en una situación y porque se favorece a las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero preguntar, como soy muy lerda en esto de leyes, quiero preguntar, ¿por qué si un chavalete quema una papelera en Gijón, se le acusa o se le detiene por desórdenes públicos, y si un chavalete quema la papelera en Euskadi, se le aplica la ley antiterrorista? ¿No será porque a lo mejor cuando hay una necesidad social perentoria, porque las muertas están ahí, día tras día están ahí las muertas, ¿no? Y van engrosando unas listas, y las denuncias van engrosando cada vez más en los juzgados? ¿No será que a lo mejor hay que tomar unas medidas específicas para intentar dar una solución a ese problema e intentar a ver si conseguimos que en vez de 57 muertas, el año que viene haya 30 y al año siguiente 20 y al año siguiente 5? ¿No será que hay que hacer eso? Porque a ver si va a ser inconstitucional esta y otras no, porque creo que los derechos tienen que ser para todos iguales. Exactamente. Para yo todas. creo que como los derechos... Sí, pero cuando hay una especificidad ante una situación sí, pero social, vamos a ver, hay que cambiar, Anabel, Sofía y Natalia, por favor. Yo lo de los derechos, desde luego que me gustan para todo el mundo, porque me considero igual que todo el mundo y con todo el mundo no los tuvieron igual hasta que ahora. Hasta el 2004 pero no es que tuvieron ahora los que estamos derechos. hablando de que efectivamente es fatal y es que hay muertes y tal, también está muerto el hombre muchas veces. Bueno, pero tú tienes los datos estadísticos de cuántos Pero yo no, hombres perdón, mueren pero yo al lado no de voy las a la mujeres. estadística. No, a ver, es que yo cuando creo se que eso hacen no es leyes, así. no, es que esta ley tan específica Vamos a ver. Para los ciudadanos. Vamos a ver, los vamos ciudadanos a ver. Pero Puedo. Maniti está justificando en cifras la creación de la ley. Claro, creo, es que creo. es eso. A Venga, ver, ¿por vamos qué a se ver. hace? Pues lo mismo que la ley Vamos a ver. antiterrorista, ¿por qué se tuvo que hacer María, esa por ley? favor. Yo creo Anabel. que se está justificando y ella tiene todo el derecho del mundo a justificar, pero nosotros venimos aquí no para decir si nos parece bien o no la violencia, venimos aquí para decir si nos parece bien o no la ley. No, pero es que la ley está relacionada con una Ya, situación de violencia pero lo y que- una situación de muerte de mujeres. Exactamente. Claro, es De que no es muerte que la ley se la haya estamos- inventado no, alguien. No, pero es que en esa muerte, o sea, para mí no es es lo mismo que muera una persona, es la muerte. Entonces, yo lo que no entiendo, y por eso hablé de anticonstitucionalidad y lo seguiré hablando toda la vida, es por qué. ¿Por qué unas amenazas y unas coacciones efectuadas por el hombre es un delito y unas amenazas y unas coacciones efectuadas por la mujer es una falta? Es que no lo puedo entender. Pues porque la ley es igual para todos. Porque las amenazas... No es igual para todos, porque hay circunstancias en las que no es igual. No, para mi hijo en Gijón, si quema la papelera, no es lo mismo que si la quema en el País Vasco. No, pero yo estoy hablando Entonces, de la no es ley igual. esta. No, la ley no es igual. No, vamos, para nada. La ley no Por lo es menos se igual. tiene Es que que tener. las situaciones son Sí, diferentes. no, vamos, para Sofía, nada. por favor. Simplemente yo insistiré en la idea que te comentaba antes. Esta ley se inició por una presión social. Se necesita. Estadísticamente quizás el paradigma sea la mujer, pero yo no entiendo, por lo que yo he tocado en el juzgado, y evidentemente es lo que noto todos los días, cuando dentro de una familia se produce un maltrato,
Yo, más que porque sea una mujer, es porque se trata de un ser humano especialmente vulnerable. Un ser humano especialmente vulnerable, por la educación que tuvimos hasta el momento, básicamente pues podría ser quizás más la mujer. Dadas las circunstancias de igualdad que hemos conseguido en una sociedad democrática, los ciudadanos especialmente vulnerables pueden ser tanto hombres como mujeres. En este caso y por esa ciudadanas, porque son las vulnerables. Bien, perdona, pero dentro de un matrimonio, dentro de una pareja que parece que solamente se maltrata dentro de matrimonios y de parejas, parece que dentro del seno de la familia parece que no se maltrata porque esta ley solamente trata de ese tema. O sea, si a una mujer le pega a su hermano dentro del ambiente familiar, pues no se le aplica esta ley. Pero si le pega su novio que vive 4 pueblos más allá, desde luego se le va a aplicar con toda la contundencia. Eso a mí no me parece normal. Pero si esa misma situación se produce, que se puede producir, porque en una pareja, que solamente estamos hablando de parejas por lo que se ve, solamente si dentro da la casualidad que la rabanera soy yo, la que tiene el poder soy yo y la que machaca soy yo, física y psicológicamente, o psicológicamente nada más, según a mí me dé la gana, él va a estar... Yo a lo mejor un castañazo que yo le pegue va a ser lo que ella dice, una falta. Como él me lo pega a mí, que se prepare. Y además, juntamente con este castañazo, que va a ser una falta, va incluido una orden de alejamiento. Y lo normal es que salgan dándose besitos del juzgado. Porque como simplemente fue un castañazo, pero se aplicó con toda la contundencia la ley y se sale y hay una orden de alejamiento que no se va a cumplir. Pero que se hagan besados, Sofía, no justifica que el hecho haya sido absoluto, malo. en absoluto. No podemos entenderte mal, Sofía. Eso es, Natalia. Bueno, yo quería precisar alguna cosa, más que nada porque la gente que nos esté viendo también, no sé, se haga a lo mejor una idea falsa. Vamos a ver. La ley de violencia de género efectivamente regula y agrava una serie de supuestos o una serie de hechos cuando se producen dentro del ámbito de la pareja, pero para nada excluye ni deroga la regulación de la violencia doméstica. La violencia doméstica sigue existiendo y la violencia doméstica sigue estando castigada. Es más, la ley también la está castigando y la regula específicamente esta ley. Vamos a ver, un señor que es agredido por su mujer y que le da un castañazo a la mujer al varón sigue siendo un delito, porque el artículo 153 dice que es un delito, sea en el ámbito de la violencia doméstica o sea en el ámbito de la violencia de la pareja. Lo único que hace es agravar y proteger algo más a unas víctimas que son mujeres por una realidad distinta que se produce en esa violencia con respecto a la violencia doméstica, lo cual no quiere decir que la protección de la violencia doméstica haya desaparecido. Sigue existiendo un protocolo que tienen que cubrir los personal sanitario cuando hay violencia doméstica. Sigue existiendo una orden de protección que se aplica no a las mujeres, sino a todas las víctimas de violencia doméstica. Es decir, no desvirtuemos un poco una realidad que ya existe. Lo único que hace la violencia de género es agravar esas penas en algunos supuestos muy concretos, que será el Tribunal Constitucional, porque ya está planteada la cuestión, quien decida o no decida si eso es inconstitucional o no. Claro, vuestro planteamiento es uno, mi planteamiento es que son realidades distintas, que tratar igual a realidades que son distintas también es discriminatorio y que las mujeres y los hombres, por mucho que legalmente parezca que hemos conseguido esa igualdad, no es cierto, no la hemos conseguido. Y que en muchísimos hogares el hombre, pues lo normal, porque además es que la sociedad ampara esa desigualdad, es que se produzca una superioridad del varón sobre la mujer. Eso es lo que está atacando la ley, porque esa igualdad todavía no se ha conseguido. El día que esa igualdad se consiga, una ley de violencia de género dejará de tener sentido y hablaremos única y exclusivamente de violencia doméstica, que insisto, todas los que estamos aquí también estamos en contra de la violencia doméstica. Y yo no pretendo que nadie agreda ni a un varón, ni a niños, ni a ancianos. Y por otra parte, también quiero recordar que las personas especialmente vulnerables están recogidas dentro de esta ley y a ellas también se les agrava, los hechos que se produzcan contra ellas también tienen la misma agravación que los que se producen contra la mujer o sobre la mujer. Y veremos cómo eso los tribunales lo van aplicando y a lo mejor dentro de un año podemos hablar con mayor precisión de cómo se está articulando y cómo se está ejecutando esta ley. Y quería dejarlo claro porque, bueno, parece que ahora de repente ha dejado de ser delito la violencia doméstica y para nada, sigue siendo delito y está ahí. Se había avanzado mucho también ya antes de que estuviese la ley y eso no se ha vuelto atrás, está ahí. Y es importante decirlo. Bueno, me tengo que ir despidiendo. ¿Queréis hacer algún tipo de conclusión? Anabel está... No, nada. Anabel, te dejé con la palabra Sí, en la les he boca. dado la Vamos palabra, a sí. hacer conclusiones, venga. No, pues conclusiones yo que al día de hoy, vuelvo a insistir,
yo siempre que me considero que cuando veo las cosas de otra manera o cuando se me demuestran de otra manera, yo por supuesto modifico todo lo que anteriormente digo. Si estos fallos que se dicen que bueno, llevan solo este tiempo y que pueden cambiar, yo cuando cambien esos fallos yo también cambiaré. De momento y por hoy sigo pensando lo mismo, para mí es una ley totalmente anticonstitucional, no solamente en cuanto a la pena y en cuanto a las personas que se recogen, sino también problemas de competencia, hay unos artículos concretamente sangrantes para mí me parece, que es que nada más que se decreta la orden de protección ya pueden solicitar ayudas y tal. Yo para mí, eso sin ver ya una sentencia, para mí ya es totalmente anticonstitucional porque es que se está tirando por tierra todo lo demás. Cuando estas cosas se modifiquen, si es que se llegan a modificar, yo también modificaré mis argumentos. Hoy por hoy, yo sigo pensando lo mismo, al día de hoy. En aras de la brevedad, me adhiero a lo que dice Anabel. Para ser breve. Perfecto. Mariti, bueno, pues yo estoy contenta de la Ley Integral de Violencia de Género. Lógicamente, después de muchos años de estar peleando por una ley de este tipo, haberla conseguido, pues lógicamente yo estoy contenta. Supongo que, bueno, tendremos que darle un poco más de tiempo a ver cómo avanza, cómo funciona. Sigo insistiendo, no solamente la ley integral tiene una parte jurídica, tiene muchísimas más cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se habla de inconstitucionalidad, yo supongo que solamente se habla de la parte jurídica de inconstitucionalidad, cosa que yo no comparto, porque ya he puesto el ejemplo de la papelera y demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir avanzando en ella y que seguramente va a beneficiar a muchas mujeres. Nos encontraremos con problemas, pero seguramente va a beneficiar a las mujeres. Pero creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿eh? Yo no entiendo por qué con esta ley hay que ser tan rápido y con otras leyes, pues bueno, como que no importa. Y aunque no sea constitucional, la Constitución española va a cambiar en muchas cosas, porque en principio porque hay una infanta que van a tener que cambiar la Constitución y va a haber pero a mí me llamaron hoy. Que bueno, que hoy están las cosas claro. Que, a ver, ese es otro debate. La Constitución sí se modificará y va a haber que modificarla. Hoy estamos a día de hoy. No todas. Venga, Natalia. Bueno, yo creo que es un buen inicio para luchar contra la violencia de género y que ojalá dentro de muy poco tiempo no tengamos necesidad de ninguna ley de este tipo. Bueno, que conste que hoy estamos aquí 5 mujeres y ha sido por casualidad. Podían haber estado hombres. Es decir, esto no ha sido a propósito, sino que sencillamente se buscaba un perfil y el perfil era el de las mujeres, ¿no? Y aparte porque, entre otras cosas, somos amigas. ¿Por qué no? Sofía, gracias. Anabel también, gracias por venir. Mariti también. Natalia, bienvenida. Repite cuando quieras, ¿de acuerdo? A ustedes les veo después de mostrarles los datos de violencia. Quiero cerrar esta tertulia con los datos para que ustedes vean cómo están ahora mismo las víctimas de sus, sobre todo, compañeros o excompañeros en este 2005. Según datos del Ministerio del Interior, hasta el 15 de noviembre de este año han sido 55 las mujeres muertas a causa de la violencia de género. De ellas, 14 fueron asesinadas por sus exparejas, bien tratándose de excónyuges, excompañeros sentimentales o exnovios. Si atendemos a los grupos de edad, la mayoría de las muertes se produce en la franja que va desde los 31 a los 40 años, con 14 mujeres muertas, si bien es cierto que en el intervalo de 21 a 30 años la cifra también es muy alta, con 13 jóvenes fallecidas. Por otra parte, el número de denuncias cursadas por malos tratos producidos por pareja o expareja suman un total de 45.778 en el periodo enero-septiembre de 2005, dándose en el caso de la relación entre cónyuges la cifra más alta, 17.142 denuncias. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto, nos relajamos y ahora entran los hombres en este plató, ¿eh? Hasta ahora éramos todo mujeres, ahora vienen los hombres a hablarnos de economía, de nuestro bolsillo, del bolsillo de las empresas. Desde Cabeda ya saben que nos llega una vez al mes Adolfo Cuesta y Alfonso Fernández a hablarnos, bueno, pues de cómo está el panorama. Llegan desde Asintesa. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien. Hoy vamos a analizar una idea que ronda la cabeza del Gobierno y es que quiere bajar el impuesto de sociedades. Para los que no tenemos mucha idea de esta materia, ¿podemos explicar un poco qué es el impuesto de sociedades? Sí, mira, el impuesto de sociedades es
el impuesto que se grava sobre los beneficios de las empresas sociales, de las sociedades. Entonces, ahora mismo el tipo de gravamen está el tipo general en el 35%. Y para las pequeñas y medianas empresas, en la anterior legislatura se bajó al 30% hasta 15 millones, o sea, 90.000 euros, exacto, y a partir de los 90.000 euros ya era el 35%. Así es como está ahora. Ahora es cuando ya se empieza a hablar de si bajar otra vez el impuesto sobre sociedades. Bueno, y el señor Solbes dice que el Gobierno podría rebajar el impuesto de sociedades hasta un 30%. Bueno, aquí hay un poquitín, yo casi diría que de lío y de cachondeo, porque ya estamos quedados. Porque, por ejemplo, no sé si te darías cuenta que el pasado 20 de octubre en el Senado, el Partido Popular y Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco aprobaron un proyecto de ley donde se aprobaba la rebaja del 30 al 25 para las pequeñas y medianas empresas, con lo cual ya estaba aprobado con el voto en contra del Partido Socialista de Esquerra Republicana. Eso que luego pasa al Congreso, en el Congreso el día 3 de noviembre se tira abajo y no se aprueba. Y luego, ¿qué pasa otra vez? Pasa que a la semana siguiente José Luis Rodríguez Zapatero dice que lo va a bajar del 30 al 25. Y antes de ayer sale el secretario de Estado de Hacienda diciendo que se va a bajar, pero que será de 3 a 5 años. Eso es. Con lo cual, al final no sabemos si se va a bajar, si no se va a bajar, primero se aprueba, luego no se aprueba. O sea, tenemos ahora mismo un cacao mental que no sabemos ni lo que va a quedar esto. O sea, que habrá que esperar todavía que se aclaren las ideas, ¿no? Porque Yo creo que sí, que habrá que esperar todavía bastante. Claro. El Estado, según yo, datos que he ido recopilando por ahí, dejaría de percibir 3.000 millones de euros al año. Y en Asturias se ingresaron por este concepto en 2004 unos 372 millones. O sea que, aunque sea un 5% de lo que se rebaje, la cuestión es importante. Estamos hablando de algo importante. No sé si tanto para los ciudadanos como para las empresas, que dejan de pagar, pero que a lo mejor al final rebotan a la sociedad y somos los ciudadanos de a pie los que tenemos que compensar esos millones, ¿no? No, lo que está claro es que un dinero lo necesitamos. ¿De dónde sale? Claro. Hay que verlo. Lo que pasa es que también se juega la baza de bajar los impuestos cuando la economía crece y no es como si tú prefieres un 10% de 100 pesetas o un 10% de 1.000. Claro. Realmente, aunque si bajas el porcentaje y la economía crece, sigue recaudando lo mismo. Por eso se puede hacer. El problema es que hagas eso y a la vez no crezca la economía. Entonces, claro, de otro lado tiene que salir ese dinero que va a faltar. Es que hablamos de dos concepciones económicas. O sea, hay una concepción económica que cree que la rebaja de impuestos genera más riqueza. O sea, una rebaja de impuestos supone que las empresas van a disponer de más dinero para reinvertir, van a tener, se supone que las empresas se reinvierten mejor que el sector público y eso va a ocasionar unos mayores rentabilidades y a la vez unos mayores ingresos para los trabajadores de esas empresas, con lo cual se crea un círculo de generación de riqueza superior que el que pueda generar el Estado o los servicios públicos con ese mismo dinero. Bueno, eso ya son cuestiones ideológicas, pero bueno, los hechos están ahí. Por ejemplo, si hablamos del impuesto de sociedades, sabemos que el tipo medio que existe ahora mismo en la Comunidad Económica Europea es del 26%. Nosotros estamos en el 30%. Por encima, claro. Exacto, estamos en el 35%. ¿Tendemos a converger entonces con...? Claro, es que debemos, porque si no, no somos competitivos con nosotros. Por ejemplo, el caso de Irlanda. El caso de Irlanda es un caso bastante claro, porque, por ejemplo, nosotros hace 10 años, Irlanda estaba en renta per cápita 10 puntos por debajo de España. ¿Y ahora? Hoy, después de 10 años, está 10 puntos por encima de España. Caramba. Claro, y con un impuesto de sociedades del 12,5%. Claro, ¿qué sucede? Que el milagro irlandés en este caso es alucinante, es alucinante. Es un milagro, tú lo has dicho, ¿no? No, pero lo que pasa es que dentro de la comunidad eso en teoría no puede ser. Igual que aquí en España cuando salió el tema de la regulación del impuesto de sociedades vasco, que había el traslado de unas empresas lindantes al País Vasco. Eso tiene que haber una armonización fiscal a nivel europeo y eso se tiene que evitar, porque si no que estaríamos abocados a que una empresa que está en España, coño, los tipos impositivos allí son 10% más baratos. Para allá voy. Luego hacemos nosotros lo contrario y vuelven para acá. Entonces lo lógico es que acoten ese tema y que con una armonización los tipos impositivos más o menos a nivel europeo sean los mismos en todos los sitios. Por lógica, si somos uno o somos varios. Claro.
Esto es un poco, me recuerda a lo del Estatuto catalán que habíamos hablado en su momento, ¿no? Que si ellos aplicaran sus propios porcentajes de... Las empresas elegirían dónde se establece, en Cataluña, en el País Vasco. Entonces eso es muy peligroso, es un arma de doble filo. Se rompería el principio de solidaridad, ¿no? En todo el territorio nacional. Claro, y a nivel europeo estamos en la misma, porque si queremos ser una unidad económica, tenemos que tratar de aplicar los mismos criterios en todos los sitios. No digo que desde ya, pero evidentemente a algún punto tenemos que ir a converger. Si queremos converger a nivel de renta, queremos converger a nivel de tipos impositivos, de nivel monetario, evidentemente a nivel fiscal, que es lo que redistribuye la riqueza generada, no estamos obligados a ir a ello. Esto sería aplicable en 2006, ¿no? Ejercicio ya del próximo año. Ni se sabe. Ni se sabe porque, vamos, la última noticia del secretario de Estado de Hacienda Pública es de 3 a 5 años, o sea... Eso es una pelota caliente que está ahí, hasta que no deciden de verdad cogerla. No. Pero lo que está claro es que, claro, las empresas españolas no pueden competir, por ejemplo, con una empresa de Lituania que tiene el 15% de impuesto de sociedades, o con una irlandesa que paga el 12,5%. Claro, ¿qué pasa? Que tienden a marcharse. Claro. En fin, bueno, hoy queríamos entender un poco más el tema del impuesto de sociedades. Si me dejáis, vamos a hablar del tema del IVA y de las plusvalías para otra ocasión. Os invito a que volváis a esta Plaza Paraíso. Oye, hoy me he sentido yo aquí totalmente hablando de economía, ¿eh? ¿Habéis visto cómo aprendo de vosotros? Cada día un concepto más. Que sabes mucho, Elena. ¿Qué va? ¿Qué voy a saber? Si al final con 4 o 5 términos te defiendes dentro de la economía. Esto es como la política, ¿no? Que al final sabes que hay dos bandos y te manejas. Yo creo que debe ser más difícil la política. Sí, ¿verdad? No, la economía es casi como una casa. Casi. Es como una casa, pero en gran escala. Yo creo que la casa es más que economía. Sí. Hay que hacer virguerías. Para economista, mi madre, ¿eh? Y todas las mamás del mundo. Las mamás, sí. Alfonso Fernández, gracias. Adolfo Cuesta, hasta la próxima que nos veamos con Asintesa. Cita aquí o cita en la calle Cabeda, donde ustedes quieran. Hacemos una pausa y enseguida nos tenemos ya que ir despidiendo en este Plaza Paraíso. Gracias.